Hoy en Cafecito con Marta estamos aquí con Mariolis y vamos a estar hablando sobre contratos de arrendamiento. Marta, muchas gracias por invitarme hoy a tu café. Quiero aprovechar y contarte mi historia, parte de mi historia. Yo llegué hace 4 años aquí a Miami. Llegué a un apartamento propio en donde estuve 2 años y por razones personales tuve que vender. Y a partir de ese momento he tenido que rentar apartamento o casa. Con mucho desconocimiento, porque tú sabes que todos esos contratos son en inglés, yo no hablo inglés y pues me ha tocado conocer lo que firmé después que ya estaba en una renta. Por ejemplo, que debería conocer, cuáles son esos conocimientos mínimos que yo debería tener en mi próxima vez que yo vaya a rentar. Por ejemplo, cuánto tengo que pagar de ley fee si me tardo en pagar una renta, qué debo hacer, si es un porcentaje, qué debo pelear con el arrendador, si es un porcentaje, si es una cuota mínima, quién va a reparar el apartamento, quién se va a encargar de si se daña algún tipo de electrodomésticos. Todas esas cosas quisiera llevarme hoy a algo mínimo para yo saber qué hacer en la próxima vez que me toque arrendar. Bueno, la primera cosa que uno debe de mirar en el contrato es cuándo es que la renta está paga. Si es el primero del mes, si es el día 5, para saber exactamente cuándo es que se tiene que pagar. La segunda cosa es si te van a dar algunos días de gracia. Algunas veces son 5 días, algunas veces no es nada, y entonces te empiezan a cobrar el late fee. El late fee puede ser 50, puede ser 100, puede ser hasta 20% de la renta mensual. So, tenemos que estar bien claros cuándo es que se tiene que pagar, cuántos días de gracia y cuánto te van a cobrar de late fee. Y entonces cuando estamos hablando sobre mantenimiento de la propiedad, ¿no? Es quién es responsable para qué. Muchas personas piensan que el dueño de la propiedad es responsable para todo y no es así. O sea, entonces no tienen el presupuesto para arreglar si se rompe el microondas, la lavadora. Y sí, muchos de los contratos dicen que el inquilino tiene que pagar $100, $150 de la reparación. Y si es más de eso, entonces es el dueño. Eso es una cosa súper importante que tiene que mirar en el contrato para saber cuáles son las responsabilidades. A mí me sucedió que se dañó el aire acondicionado y pues no sabía quién iba a correr con la reparación porque no sabía qué tanto era el daño y cuánto era el presupuesto de la reparación. Pues obviamente la reparación finalmente fue de $150 y estaba debajo de lo que ellos establecían en el contrato y yo pagué la reparación. Pero si hubiese sido más de $150, en el contrato estaba estipulado que ellos se hacían cargo del pago. Ahora me pregunto, en el caso de pintar, o sea, de verdad no tengo ningún tipo de reparación mayor que hacer, pero si hay que pintar, en el momento de entregar hay que pintar el apartamento y ahí sí tengo una duda. ¿Lo debo hacer yo? ¿Lo deben hacer ellos? No sé, de verdad no sé cómo hacerlo porque yo no conozco ni el color, ni qué pintura, nada para yo poder, o sea, yo no puedo llegar a comprar un pote de pintura y yo pintarlo sin saber qué color es el que está establecido en el contrato. Usualmente eso viene siendo al final del contrato, cuando estamos hablando de temas del depósito de seguridad, ¿no? Okay. Entonces, usualmente, depende de lo que dice tu contrato, pero usualmente las cosas que son día a día, cosas que pasan día a día, entonces eso no tienes que necesariamente pintar, pero vamos a suponer que cogiste la pared y la pintaste negro, o hiciste un cambio súper drástico, o a lo mejor hubo algo que manchó, o algo así que no es día a día, entonces sí lo debes de pintar, pero debes de hablar con el dueño de la propiedad para preguntarle, mira, ¿qué color quieres que lo pinte? Y estar claro en eso para que no te hagan un reclamo sobre el depósito, que es algo que pueden hacer. Ok, Marta, mira, yo tengo una preocupación. De verdad yo necesito que a mí me reintegren el depósito completo que yo hice en el momento de hacer el contrato. ¿Qué debo hacer? Bueno, la primera cosa que yo recomiendo que hagan es que cuando recibes la unidad, tomes video. Si ya la recibiste,
Ya esa parte es muy tarde, Yo pero... lo hice. Yo hice video. Perfecto. Entonces, cuando entregues la propiedad, toma video otra vez, fotos, para tener evidencia de cómo lo entregaste. Por lo menos tienes documentado esa parte también. Y si hacen un reclamo sobre el depósito, acuérdate, ellos tienen 30 días usualmente por los estatutos de entregarte la demanda que quieren hacer una demanda sobre todo una porción del depósito, ¿verdad? Si hacen eso, por lo menos tienes documentado en sí cómo dejaste la propiedad y esperando que recibas todo el depósito. Marta, hay algo que me preocupa bastante. Cuando yo alquilé, los ocupantes éramos mis 2 hijas, mis 3 hijas y mi esposo. Ahora, en el mes de febrero, vino mi hermana con su hija. Y esa es una ocupación pues que no estaba establecida en el contrato. Fueron 2 personas más que estaban habitando la casa y yo no sabía qué hacer, si debía avisar, si debo hacerme la loca, no sé qué hacer con esa situación. Si tengo que enterar a la persona que me rentó, porque pues son 2 personas más que van a estar allí, que estuvieron por 6 meses. Entonces, pues, no es una visita de un fin de semana, sino 2 personas más que vinieron a ocupar la casa. ¿Qué debo hacer en ese momento? Bueno, Marioli, en sí el contrato dice cuántas personas, habitantes, van a estar en la propiedad. So, si tienes más personas que están ahí, entonces puede ser que el dueño diga que estás incumpliendo con el contrato y te pueden tratar de desalojar porque estás en incumplimiento. Lo que yo recomiendo es si vas a tener personas, un pariente, una amistad, lo que sea, que va a venir a vivir en la propiedad contigo, entonces pídele permiso al dueño por escrito y ya él o ella puede determinar si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, ya lo tienes, te estás protegiendo a ti y no te estás poniendo al riesgo de tener un desalojamiento. So, sí, recomiendo que recibas ese permiso para estar seguro que estás bien. Ok, tengo otra pregunta, Marta. Cuando yo alquilé, no tenía mascota, pero ahora sí tengo un gato y pues no sé qué hacer, si avisarle, informar o no, porque cuando yo llené el contrato sí recuerdo que me pedían los datos si tenía una mascota, cuánto pesaba, qué tipo de mascota, raza y todo, y pues no sé qué hacer ahora porque tengo un gato y pues no sé qué debo hacer. ¿Sí me ayudas? Sí. Eso sí también es otra cosa que debes de pedirle permiso porque eso también está en el contrato. Muchas veces hay un pet fee, como le dicen, o sea, te cobran más por tener una mascota. Te cobran un depósito por tener la mascota, por si acaso la mascota hace algo. Entonces sí debes de recibir esa autorización de parte del dueño que están bien que tú tengas esa mascota. Otra cosa es si es en una asociación. Si es un dueño particular y es una asociación de condominio, tienes que estar segura que estás trayendo una mascota que es permitida por la asociación también, porque entonces si no, el dueño también puede tener problemas de esa parte. Ok, Marta, hay otra cosa que me preocupa. Ellos me piden que tengo que comprar una póliza de seguro para el apartamento, para evitar algún tipo de, si ocurre algún daño, para que el seguro se haga cargo de todos esos gastos. ¿Eso es obligatorio? ¿Eso es obligatorio por parte de ellos o de mi parte? ¿Quién debe cubrir ese gasto en realidad? So, no es que es obligatorio, ¿verdad? Algunos dueños te lo requieren, algunos no. Pero ¿qué pasa si tienes algún liqueo que entró, vino un huracán, se rompió una ventana, infiltró? Todas tus pertenencias son tu responsabilidad, no del dueño, pierdes todo. Aunque no es un requerimiento de donde estás viviendo en este momento, lo debes de tener si eres un inquilino, para no tener esa pérdida de todas tus cosas que ellos no te lo van a pagar. Si no es requerido, lo deben de tener. Ok, Marta, ya estoy entendiendo bastante lo que me has comentado. Ahora la pregunta final, creo, es ¿con cuánto tiempo de anticipación yo debo de avisarle a ellos que ya no voy a continuar en la propiedad o que sí voy a continuar? Y si debo hacer un nuevo contrato, ¿qué debo hacer? Depende de lo que dice el contrato, ¿verdad? Y perdón que siempre estoy diciendo depende, pero todos los contratos pueden ser diferentes y entonces los términos son diferentes. Pero si el contrato dice que tienes que dar 60 días de notificación, que tu interés es quedarte ahí,
Entonces eso es lo que tienes que hacer. Siempre recomiendo que no se queden como inquilino de mes a mes. ¿Por qué? Porque el inquilino de mes a mes no tiene los mismos derechos de quedarse en la propiedad como un inquilino que tiene bajo un contrato. Exacto. Entonces, el dueño puede decir, bueno, en 60 días quiero que te vayas. Y en 60 días tienes que recoger y irte. Lo mejor que pueden hacer es, si se quieren quedar, es renovar el contrato. Ok. Estar siempre bajo un contrato. contrato. Un contrato, exacto, sí. Ok, Marta. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Qué debo hacer para yo evitarme todas estas situaciones en la próxima vez que yo vaya a arrendar? Bueno, yo sé que muchas veces no tienen los recursos para hablar con un abogado. Lo que sí les recomiendo es que tengan un realtor de su parte, que tenga el respaldo de un abogado, que si hay alguna pregunta, alguna duda que el inquilino va a tener, entonces pueda respondérselo ese mismo abogado o el abogado a través del realtor. Okay. Eso sería lo mejor que pueden hacer si no tienen los ingresos para tener un abogado. Bueno, Marta, mira, me voy mucho más tranquila, me voy con un poco más de conocimiento y ya sé qué hacer la próxima vez que me toque rentar. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por expresarme todas estas cosas que debo saber, que son mínimas para la hora de volver a alquilar una propiedad. Gracias. Gracias a ti por venir. Estoy súper feliz que podemos hacer esto.